Descargo de responsabilidad, todo el crédito a sus respectivos creadores, link de la historia en la descripción. Advertencia. Se recomienda discreción con el siguiente video. Fate. Amanecer Negro. Capítulo 25. Rebelión, parte 4. Texto del capítulo Destino / Amanecer Negro. Como era de esperar, a la mañana siguiente fue cuando el rey y el caballero partieron hacia Gales a través del canal. Con Aetac y sus compañeros druidas, Shirou no estaba seguro de lo que le deparaba el futuro, pero sabía que, de todos modos, tendría que enfrentarse a Artoria por última vez. Y esta vez no sería tan sencillo como un duelo. Fue la guerra. Un rey contra un rey. Los caballeros interferirían, de todos modos, para los pocos que quedaban. Todavía tenía sus propios trucos, era cierto, pero era una perspectiva aterradora. Morgan no estaba presente para salvarlo. Él y Mordred tendrían que arreglárselas solos esta vez. La presencia de Mordred ya significaba que tendría que luchar mucho más duro. Sus ojos dorados se entrecerraron. Entonces que vengan. Más X. La vanguardia ya había establecido una base en Gales a través de un castillo apenas defendido cuando llegaron. Shirou habría sentido lástima por la gente allí antes, seguro de que la mayoría de la milicia y los caballeros habían marchado hacia el norte con Artoria días antes de que llegaran los jinetes Wyvern. Pero no pudo encontrarlo en él. En cambio, esperaba que fueran al cielo como dignos. El siguiente paso fue esperar el regreso de los exploradores. La parte preocupante había comenzado. Si no podían arrastrar a Artoria y sus fuerzas hacia ellos, o atacarlos a su regreso, complicaría las cosas. Su mirada se volvió silenciosamente hacia una bandada de wyverns a los que se les enseñaba cuidadosamente a levantar barriles de pólvora. Soltando un suave suspiro, reflexionó. Supongo que estamos en el último tramo. A su lado, se elevó una voz suave. Mi rey. Su atención se centró en Aetac, la mujer celta alzando una ceja ante su murmullo. Lo siento. Este es un gran momento. Ojalá que también sea el último. No podía imaginar una situación como esta. Su mirada se desvió del druida y buscó a Mordred. Conociéndola, probablemente estaba escondida en algún lugar robando una golosina antes de que comenzaran las festividades. Si tan solo él supiera. Esto significa mucho para ti, ¿no? Su mirada, de un brillo dorado, se posó una vez más en la mujer de cabello púrpura. Ya es suficiente que esté peleando con una de las mujeres que amo. Potencialmente por última vez. Él aceptó. Los labios de Aetac se deslizaron un poco hacia arriba en una sonrisa. Era más divertido que conciliador, pero lo encontró mucho más emotivo de lo que había pensado que fuera la estoica mujer. ¿Qué harás si tienes que matarla? En silencio, Shirou intentó detener la forma en que su corazón amenazaba con estallar. Solo funcionó parcialmente. Supongo que espero que me perdone en la próxima vida. Es una buena señal que hayas hecho las paces con esa idea. La batalla es una contienda que siempre puede terminar en la muerte. La mujer de la túnica levantó una mano y dibujó distraídamente una runa en el aire. Si me permites, ¿por qué te quedas al lado de Morgan Le Falle? ¿No es al Rey León a quien te dedicaste? Ah. ¿Algún tipo de protección? No. A decir verdad, comenzó Shirou, colocando sus manos sobre la empuñadura de Excalibur Morgan mientras su mirada se posaba sobre las almenas. Parecía que era lo correcto en ese momento. La expresión confusa de Aetac le divirtió. Era demasiado adorable para una mujer que probablemente era mayor que él, incluso incluyendo su vida en la era moderna. Para ser un rey tiránico, eres un alma extrañamente altruista. Él no pudo evitar sonreírle a su vez. No tienes idea. Incluso él era lo suficientemente consciente de sí mismo como para encontrar diversión en ese pensamiento. Él, un hombre que se dedicó al ideal de convertirse en un héroe de la justicia, convirtiéndose en el malvado tirano que buscó acabar con el protagonismo de Camelot en una sangrienta y horrible rebelión. Quizás por eso se había llevado tan bien con Morgan. O tal vez fue solo el resultado de 20 años sin nada más que la miserable lucha por encontrarle sentido a la vida sin ella. Incluso ahora, solo quería decirle que la amaba. Pero esta no era su Artoria.
De hecho, había arruinado cualquier posibilidad de que Artoria tuviera futuro. Por muy preocupado que estuviera, Shirou solo tenía una opción en este momento. Esperaba poder darle algo de sentido común antes de tener que desempeñar el papel que había asumido. Antes de que sus manos se mancharan con su sangre. Noticias, mi señor. Los ejércitos del rey de Gran Bretaña se han desviado y se dirigen hacia aquí. Deberían estar a la vista mañana por la tarde. Cerrando los ojos, esperó que lo que estaba a punto de hacer no lo matara por dentro. Parece que vamos a pelear juntos por última vez, saber. Murmuró. Ya no sé a quién debo rezar, pero por favor, deja que esto salga bien. Su atención se centró en Aetach. Prepara los campos de la reina con tus hombres y luego descansa un poco. Obtendrás lo que viniste a buscar aquí. Cuando ella inclinó la cabeza y fue a hacer lo que él había dicho, él volvió su mirada hacia el horizonte y levantó Excalibur Morgan hasta que estuvo al nivel de su línea de ojos. Vengo del otro lado del mar del tiempo, murmuró, mientras el comienzo del área de la esfera de la realidad que había despertado en él con el regreso de Avalon, o más específicamente, Avalon Alternative, estaba en sus manos. Recordó una de sus lecciones de Rin, la naturaleza de la autohipnotización que siguió con algunos hechizos. Esas palabras que había dicho habían sido desde lo más profundo de su corazón, una muestra del único rayo de luz que aún existía dentro de una tormenta dentro de él. Un mundo perfecto para alimentar la espada en sus manos. La única arma que era legítimamente suya, en virtud de que Morgan se la entregó en un gesto tan simbólico como los anillos que había intercambiado con él. La marca de que ya no podía ser Emilia, Shirou. Que era un antihéroe reconocido por la naturaleza del mundo. La espada del tirano ya no era una herramienta que pudiera negar. Si alguien más se hubiera quedado para verlo, habría notado el brillo cada vez más intenso de los rayos rojos en su piel. Estés donde estés, saber. Espero que todavía me ames después de lo que he hecho. Bajó la espada de nuevo mientras se alejaba de las murallas para ir a buscar a Mordred. Necesitaría su ayuda cuando llegara la batalla. Por mucho que detestara pedírselo, tendría que pedirle que matara de nuevo. Pero al menos ella no mataría a su padre biológico, ni sería asesinada por ella a su vez. Si alguien tiene que morir, deja que sea yo. Fate. Amanecer Negro. Capítulo 26. Rebelión, parte 5. Texto del capítulo Destino / Amanecer Negro Bretaña. Hola, papá. ¿Estás seguro de esto? La mirada de Mordred permaneció fija en el ejército más allá de los muros del castillo, pero podía sentir la presión lentamente creciente de la presencia de su rey. Sabía explícitamente por qué, pero aún así era sorprendente estar a su lado ahora que tenía una expresión tan seria en su rostro. Después de todo, solo había un punto en el horizonte al que podía estar mirando. Destacando del resto, ignorando la vista de otros 2 o 3 caballeros ligeramente detrás de ella, un punto de luz que se eleva hacia el cielo y separa las nubes. Una mujer montada sobre un caballo blanco, vestida con una armadura resplandeciente y un casco que parecía la cabeza de un león, miraba hacia adelante, hacia la oscuridad creciente que era el creciente espíritu de lucha de su padre. Era su energía mágica, pero Mordred pensó que sonaba más genial de esa manera. Después de todo, era mucho menos impresionante para él desplegar toda esa intensidad solo por concentrarse en extraer poder de Avalon Alternative. Después de todo, a ella le gustaban las cosas llamativas. El fuerte ruido metálico de Excalibur Morgan chocando contra las murallas le dio una respuesta decente, pero su voz llegó a sus oídos de todos modos, incluso a través de la protección de su propio casco con forma de huir. No hay elección ahora. No soy alguien que tome medias tintas, lo sabes, Mordred. La rubia sonrió, ese es mi papá. Su mirada se volvió hacia él. De pie, una vez más con ambas manos sobre la empuñadura de Excalibur Morgan mientras tanto de la espada como de él brotaban zarcillos de sombra y energía mágica. El valor de un año de energía almacenada y la energía extraída de la propia Gran Bretaña mediante el reclutamiento por parte de Morgan de las líneas ley de la isla a través de los círculos que se habían establecido con la ayuda de Aetach y sus compañeros druidas. A los ojos de Mordred, Shirou era todo y más de lo que la gente creía que era.
Y esa fe estaba siendo recompensada en ese momento, mientras se alejaba de la imponente vista y dejaba que su mirada se posara en el ejército fuera de los muros. Levantando el arco con el brazo izquierdo, usó el derecho para taparse la boca. Por el dragón negro. El mundo terminó de nuevo, pero esta vez en una ráfaga de movimiento y gritos en lugar de una explosión de poder mágico. Más X más X más X más fue un caos. Sin filtro, sin control, más allá de los sentidos de los humanos. Dio un paso adelante mientras dos caballeros cargaban contra él, la espada cantó mientras atravesaba su armadura y el refuerzo de su cuerpo hizo que la placa pareciera nada más que carne desnuda cuando ambos fueron golpeados en el mismo golpe. Sus ojos permanecieron firmes en el creciente horizonte, la visión del Rey León sobre su caballo y esperando. Incluso cuando algunos miembros de su caballería se separaron y clamaron por la guerra mientras cabalgaban hacia él. La Excalibur ennegrecida apareció en su mano. Pero fueron arrojados de sus sillas por lanzas rojas que los atravesaron y los dejaron en montones de carne ensangrentada. Etach. No eran verdaderas réplicas de Gaebolk, pero seguían siendo construcciones extraordinarias de energía mágica. No volvió a mirar a los druidas y su señora. Otro destacamento de infantería intentó impedírselo. Sus pasos se mantuvieron seguros. Uno estuvo a punto de morir por su mano en lugar de por las dos flechas en forma de lanza que los arrojaron al suelo. El hombre tuvo la mala suerte de ser apartado por la espada envuelta en sombras que salió volando con tanta fuerza como para derribar a otro hombre de su caballo mientras arqueros y caballeros intentaban derribar a hombres y mujeres que montaban bestias de guerra escamosas. Escuchó los gritos y gritos del caballero. Ella había reclutado a uno de los wyverns, ella lo sabía. Eso explicaba su ausencia el día anterior. Le gritaría más tarde. En este momento, tenía un enfoque mucho mayor. Blanco y azul se separaron del círculo del rey, sobre la cabeza del hombre montado brillaba una espada de plata y oro sobre su cabeza. Ah. Hoy es tu día, ¿verdad, Lancelot? Shiro pensó para sí mismo, preguntándose si el lento hervor de su sangre se debía a que había estado anticipando esto durante tanto tiempo, o porque esperaba que el hombre le ofreciera un desafío. Excalibur Morgan respondió y sus pasos finalmente se detuvieron. Su postura cambió y ambas manos agarraron el mango de la espada del tirano. Antes habría estado asustado. Pero hoy tenía demasiado en juego. Shiro ya no necesitaba contenerse. O ganaría o cumpliría con su deber y moriría junto con ella aquí. Fate/0, pelea de perros rendirse, escuchó las palabras, pero las ahogó. Encendiendo la espada a su cenit absoluto, llevó la cosa ennegrecida hacia afuera y a través, gritando con todo el aire en su pecho. Su respuesta pareció ser suficiente, ya que la gran ola de negro y rojo chocó contra una ola de luz azul y se abrió paso de manera constante mientras él comenzaba su laboriosa caminata hacia ella nuevamente. El casco había sido arrancado de la cabeza del hombre, y parecía que había desmontado al caballero del lago ya que el siguiente ataque provino de un salto. Su espada se alzó, Lancelot aplastó a Arondir contra Excalibur Morgan y descargó toda su furia contra el rompeyelmos que lo habría matado. Shiro desvió el golpe, la espada Fae salió de las manos del hombre experto y, a cambio, el puño enguantado de Shiro se estrelló contra el brazo del hombre de pelo largo. Otro golpe, recibido por otro. La turbulenta energía mágica dentro de él llenó sus reservas tan rápido como las agotó. Si no estuviera haciendo trampa de esta manera, Lancelot sería más que rival para él. Shiro no era el caballero invencible elegido por la Dama del Lago, pero él era el tirano que mataría en nombre de Morgan Le Faye. Lancelot era, al igual que Berserker en un momento dado, solo otro obstáculo. Tan rápido que sintió que sus bíceps se desgarraban y reparaban con la misma rapidez gracias a Avalon Alternative, que llevó ambas manos a la empuñadura de Excalibur Morgan. Y siguió adelante. En lugar de dividirse en dos, como podría haber sido cualquier otra persona, el caballero del lago fue arrojado hacia atrás decenas de metros y apenas se recuperó a tiempo antes de ser derribado de un lado a otro. La espada negra volvió a levantarse y apuntó al hombre mientras Shiro observaba a Lancelot recuperar el aliento.
¿Tienes una mujer con quien volver a casa? Su voz le pareció extraña en ese momento, aunque sabía que era necesario. Apártate de mi vista y vive. Fue lo mejor que pudo hacer. Sabía que no sería suficiente, pero Shirou no sería él mismo si no lo intentaba, aunque fuera un poquito. Por eso no se molestó en esperar una respuesta y volvió a levantar a Excalibur Morgan, mientras Lancelot se ponía completamente de pie y se preparaba para cargar Excalibur Morgan. Justo en la oscuridad que se avecinaba y que explotó desde la espada ennegrecida, permitiéndole a Shirou la misericordia de unos segundos de sentirse humano antes de sentir que su cuerpo se desbordaba una vez más. El uso de una cantidad atroz de su poder era lo único que lo mantenía unido en ese momento. Lo que no se usaba se vertía en Avalon Alternative para evitar que su cuerpo se descompusiera cada vez que se esforzaba más allá de los límites humanos. Era un dolor que conocía bien. Había sido asesinado, o casi, demasiadas veces como para no sentir esa sensación. Mientras avanzaba tan lentamente porque sabía que afectaría la moral de las tropas enemigas circundantes. También fue para que no se derrumbara. Eso logró matarte, Lancelot du Lac. Sus palabras marcaron el comienzo, comenzando su avance lento y constante a lo largo del cráter que la espada del tirano creó en la tierra en dirección al gran pilar de luz que estaba siendo emitido por la lanza de Artoria. El grito que le respondió fue digno. Uno que sintió que podría haber pronunciado una vez en su vida. Lo vio mentalmente antes de que llegara, el hombre girando en espiral hacia él, con la armadura hecha jirones y con la espada encantada gritando por su cabeza una vez más. Entonces entendieron bien la naturaleza de Avalon. Artoria era sabia, la espada rebotó contra la espada. El choque de espadas sonaba como una canción para su alma, para su cuerpo. A la esencia misma de quien alguna vez fue Emilia, Shirou. La profunda e inquebrantable atracción de adrenalina inundó su sistema mientras se enfrentaba cara a cara con el guerrero más grande de su época. Solo podía sentirse mal porque esta era una pelea que Lancelot no podía ganar. Uno al que podría sobrevivir, pero ganar. No cuando su oponente era Emilia, Shirou. Y la mujer detrás de él era Artoria Pendragon. Incluso si ella no fuera la misma Artoria Pendragon. Se eliminarán los obstáculos. Dio más de un paso cuando empujó primero a Arondir entre las espadas que chocaban, y luego su hombrera se estrelló contra la pechera de Lancelot. Rugiendo con el dolor mezclado de sobrecargar sus músculos humanos y gritando por la victoria, Lancelot giró su espada, y el silencio reinó en los oídos de Shirou mientras ese movimiento familiar lo atravesaba tan fácilmente como si hubiera nacido para hacerlo. La imagen mental de Artoria trayendo Excalibur inundó su interior, igual que en los días de la guerra. Y el caballero del lago fue enviado volando al final del surco que había sido desgastado en la tierra por el ataque bajado de Excalibur Morgan. Puede que ella no estuviera visiblemente presente, pero Morgan estaba allí, a su lado. Inundándolo con energía mágica que de otro modo lo habría destrozado. El caballero se levantó tambaleándose. Shirou levantó su espada para hacer guardia. Las espadas de viento acariciaron la espada negra y la eludieron para estrellarse contra su armadura mientras su voz llenaba el vacío. Los proyectiles del vórtice hicieron que el sonido fuera más urgente de lo que él pretendía. Mordred. X más X más X más X arca de destino / gran orden, batalla fatal. Solo a 2 caballeros se les había permitido cabalgar con Artoria al frente. Si bien casi todos habían insistido en ir, ella solo les había permitido a ellos. Tristán vio como Lancelot era apartado, un miedo profundo e implacable instalándose en sus entrañas mientras levantaba a Failnaught. Un pequeño valor triste se unió al área del combate. El grito posterior solo se amplificó por la naturaleza del arma. Empezó a agitar su caballo con las espuelas, y fue arrojado de la silla cuando un rayo como un rayo atravesó el cielo y llenó el aire a su alrededor con tierra y escombros, golpeando la cabeza de su montura y haciendo que la bestia entrara en pánico. La tierra destrozada vuelve a florecer hacia arriba. El duelo de un arquero. Sus ojos miraron hacia la mujer rubia montada sobre la bestia escamosa. Te voy a pagar por lastimar a papá antes, niño bonito. Pero este es de mamá. Los proyectiles comenzaron a llenar el aire. X más X más X más X envíamelos todos, Artoria.
gritó Shirou, rechazando otra serie de golpes del andrajoso Lancelot. Él mismo había recibido 1 o 2 golpes, pero con Tristán siendo expulsado de la escena, se sintió más cómodo con la batalla. Podía lidiar con Lancelot y Gawain, pero no tenía defensa contra el arquero desde lejos. Excalibur Morgan se adelantó de nuevo, una puñalada destinada a abrir los restos del pecho de Lancelot, golpeado por una brillante luz dorada. Se rió cuando el hombre rubio se unió al ataque. Mientras Lancelot era un guerrero sin igual, Gawain era una criatura elegante. El sol todavía brillaba, pero fue ahogado por el gran abismo de sombras que se creaba desde dentro de él y los campos que esperaban este momento. ¿Por qué debería dejarles luchar con sus fuerzas más fuertes? Saber también le había enseñado eso, incluso si detestaba la idea de una pelea cuando ambos oponentes no coincidían. Se contentó con la idea de que 2 contra 1 lo hacía más interesante. Te los enviaré de vuelta hechos jirones. Levantó la espada, detener. Su mirada pasó de los 2 caballeros a la voz, la vista de ella montada sobre su caballo y tirando su casco. Ella era hermosa. Ella no era su saber, pero seguía siendo Artoria Pendragón. X más X más X más X. Un cierto silencio nada envidiable llenó el aire mientras Tristán cuidaba un brazo herido. Todavía podía disparar, pero Failnaug tenía una debilidad muy simple. El propio pelirrojo. Un hombre que se había mancillado y estropeado su propia gloria. Y ahora tenía el brazo cubierto de sangre y le preocupaba que las simples cuerdas de su arco pronto se volvieran demasiado resbaladizas para agarrarlas. Incluso cuando el rey se interrumpió, no pudo seguirlo. Fue una ironía amarga y romántica. Siguiente capítulo: Viento fuerte. Fate. Amanecer negro. Capítulo 27. Viento poderoso. Texto del capítulo Destino / Amanecer negro. Capítulo 7. Poderoso viento de cambio. Su mirada, ahora brillando con motas de oro, se encuentra con la de él. El año la ha cambiado. Montada en su caballo, el Rey León se acerca al hombre que está solo mientras Gawain apoya a Lancelot cerca. Aunque debería confirmar la salud de sus hombres, sus ojos solo lo ven a él. Su mano libre se levanta y presiona 2 dedos en el cuello de su armadura, haciendo que ese casco que declara su existencia se esconda en la estructura de su coraza. Lo que ve la hace detenerse, incluso Gawain tropieza en estado de shock en su esfuerzo por mantener a Lancelot sobre sus propios pies. Su piel ha palidecido, brillando contra la piel cenicienta que alguna vez había estado fuertemente bronceada. Hay redes de marcas rojas parecidas a relámpagos, que brillan con toda la intensidad de su energía mágica. Los ojos que antes la habían mirado con tristeza y determinación se han convertido en estanques dorados de convicción. Ha dejado de ser solo un humano, solo un hombre. Ella está mirando la sombra oscura de su antiguo yo. El Rey León siente pena. Todavía no se ha convertido en un espíritu divino, pero su sentido de humanidad se ha silenciado. Incluso ella, sin embargo, es consciente de que lo que están a punto de decir ha sido el destino desde que él llegó. Shiro. Artoria. Se bajó de la espalda de Dun Stallion, con la lanza a su lado mientras sus propios tacones pisaban la tierra y la hierba. El caos de la guerra los rodeaba, pero en medio estaba la serenidad del ojo de la tormenta. El choque de su propia aura oscura con la luz que emite Rongominiad. Por favor, detén esto. Ella suplicó, con los labios curvados en una mueca de dolor. Usted sabe que no puedo. Su voz era agradable para sus oídos y, peor aún, hizo que su corazón se inundara de calidez por la forma en que la miraba como si ella fuera lo único que importara en el mundo. Sabía que esa era exactamente la razón por la que él no se detendría. No importa quién estuviera frente a él, o quien dijera que sería imposible. Para Shirou, mientras ella estuviera al final de ese camino, él lo recorrería. Morgan se lo había dejado muy claro. Ella no era su amada, aunque podía ver fácilmente por qué se habría enamorado de él de otra manera. Era un hombre fuerte y justo que nunca eludiría las consecuencias de sus acciones. El problema ahora era que lo que él quería no era lo que ella quería. Había sido criada desde que nació para esto. E incluso si supiera cómo terminaría todo, no podría abandonar a las personas que confiaban en ella. Incluso como aquellos que la abandonaron en nombre de su creciente inhumanidad, ella solo podía mantener la cabeza en alto.
Dijiste que me amabas. Murmuró, levantando a Rongominiad en sus brazos. Más que incluso tu hermana. Shirou notó, Excalibur Morgan lista. Entonces no me obligues a hacer esto. Juramento de destino / Kaleid bajo la nieve, Emilia vengo del otro lado del mar del tiempo. En el mejor de los casos, fue un engaño. Usar su cánica de realidad ahora lo desconectaría de los círculos que lo impulsan a través de Morgan. Sin embargo, ella se lanzó hacia él, con la lanza cristalina lista. La lanza era ciertamente más amenazadora que Excalibur, pero era un arma sin complejidad en el ataque. Ella vio cómo él desaparecía de su vista, sus instintos gritaban, levantó la lanza verticalmente y la blandió como un ariete en lugar del arma puntiaguda que era. Excalibur Morgan chocó con la inmensa longitud del arma y salvajes ráfagas de maná, la suya, estallaron en el aire. Su puño cubierto de guantelete se adelantó, atacando con los crecimientos en forma de garras que adornaban los nudillos de sus guanteletes. Su mano libre se apoyó contra Rongominiad mientras la movía en el curso de su ataque. Su fuerza coincidió con la de ella hasta que ella colocó la lanza y apuñaló con la punta. Una corona de sombras surgió de la hoja de la espada negra y ella apretó los dientes cuando su seguimiento fue evitado. Mi rey. Su mirada fue rogada por el grito de Gawain. Y luego el dolor brotó de sus entrañas mientras caía de un lado a otro, ocasionalmente capaz de presenciar cómo el caballero se lanzaba contra el tirano pelirrojo con un grito de guerra, no lo haces. Era una sensación oscura y familiar. El sonido de la cuerda de un arco al ser pulsada. Pero esta vez, Artoria puso los pies en la tierra, salpicar ese sonido la heló hasta los huesos. Incluso cuando había comenzado a abrazar la divinidad, era un ruido que la había perseguido durante una semana después del duelo fallido. Pero esta vez, no era por Shirou a quien temía. Cuando su mirada se desvió del hombre envuelto en sombras, vio la flecha, tan grande como una lanza, que sobresalía del peto del hombre rubio, la vista de carne chisporroteante hablaba de la fuerza con la que se había disparado ese proyectil. Gawain fue arrojado a un lado, un golpe de espada negra fue todo lo que se le ofreció al hombre que se atrevió a interponerse entre los dos. Insensibles, sin remordimientos, los ojos de Shirou permanecieron en ella, brillando en marcado contraste con la magia oscura que surgía de su mismo ser. Ni siquiera sabía si el caballero estaba vivo, una parte de ella quería correr a su lado y ver, pero la mirada en los ojos del pelirrojo decía que no lo permitiría. Su mirada se elevó hacia el cielo, espiando a la mujer vestida de rojo sobre la espalda de un wyvern con su arco preparado y listo para otro disparo, su dedo apuntando hacia la tierra. Mordred. Ella aprieta los dientes. Levantando la torre del fin del mundo, la reforzó. Y sintió que un dolor repentino y explosivo cobraba existencia. Su cuerpo cubierto de armadura salió disparado desde un lugar con una fuerza más allá de la comprensión. Estaba bastante segura de que su mandíbula se habría roto si no fuera más fuerte. En cambio, se sentía como si un caballo le hubiera atropellado la cara. Sus ojos, dorados relucientes y llenos de ira, se volvieron hacia él. Su puño extendido se abrió hasta que sacó 2 dedos. No te enojes con ella. Estás peleando conmigo ahora mismo. Contra su voluntad, golpeó el suelo con el puño y cargó desde su posición de rodillas hacia él. Si él no la dejaba ir en ayuda de sus caballeros, ella lo complacería. Rongo, Shurk, su pierna cedió debajo de ella, al ver una espada sobresaliendo de la carne de su muslo, el dolor era insoportable. Le dolían muchas partes de ella y podía sentir la sangre bombeando sobre su piel. Ella había estado esforzándose, usando Mana Burst y su propia fuerza y velocidad prodigiosas tanto como fuera posible, pero él era inhumano en ese momento. Tan parecido a Vortigern que tenía miedo de no poder ganar. Vortigern había sido un enemigo solitario, uno que había tenido que derrotar tanto a ella como a Gawain en su mejor momento. Ella no tenía Excalibur, la había abandonado cuando se hizo evidente que ya no era digna de portar la espada. Todas estas cosas se sintieron como errores en ese momento, mientras sus ojos se alejaban de su nueva herida, la hoja se disipaba nuevamente en el éter y dejaba salir una gota de sangre roja. Él estaba encima de ella, con una mano extendida como si se ofreciera a ayudarla a levantarse.
Me enseñaste algo mejor que eso. Comentó, como si las mismas palabras debieran animarla. Que él no había estado cumpliendo con sus expectativas y superándolas desde el principio. Él la conocía demasiado bien. De hecho, se sentía como si lo estuvieran protegiendo de ella, nada menos. Por otra parte, no era un pensamiento descabellado. Las emociones la inundaron y gritó. La lanza vino empujando hacia arriba, sus ojos se quedaron en los de ella, la sangre llenó el aire. Fate. Amanecer negro. Capítulo 28. Esta ilusión. Fin. Notas. Consulte el final del capítulo para obtener notas. Texto del capítulo Destino / Amanecer negro. Capítulo 8. Esta ilusión. Los recuerdos de ella lo inundaron. De comer tranquilamente con ella por las mañanas, de su sonrisa. Se destacaron de manera tan prominente que, por un momento, Shiro olvidó dónde estaba. El dolor no era nada nuevo. De hecho, simplemente estar lleno de tanto maná que estaba a punto de explotar era mucho peor, pero la perforación de Rongominiad en su pecho era una incomodidad que podía describir fácilmente. Era como cuando Gaevold lo atravesó. Aunque, por supuesto, la torre del fin del mundo no tenía la maldición asesina que tenía la lanza roja. Pensó en ella, incluso mientras sus brazos levantaban la espada negra. La mirada de miedo nuevo y primario en sus ojos, mientras la espada partía el cielo en una rugiente tempestad de humo negro y se precipitaba hacia la tierra. X más X más X más X más X dirían que el dragón negro murió ese día. Presenciado por el herido Lancelot y cientos de hombres supervivientes. A cambio, habían perdido al rey Arturo, a Sir Tristán y a Sir Gawain. La rebelión había sido un éxito, Gran Bretaña se vio sumida en un violento desorden sin un verdadero heredero que ocupara el trono después de Arturo. Aplastada por un gran mal provocado por Morgan Le Faye, la tierra vuelve a dividirse en muchos reinos. Pasarán muchos años antes de que surja el Imperio Británico y, mientras tanto, será una tierra gobernada por conflictos. En las sombras de ese caos, una mujer joven con cabello rubio y vestida de rojo intenso se sienta en la pared de un castillo, masticando con satisfacción pan horneado con frambuesas en su interior. Ella es la matadora de caballeros, Mordred. Hijo del rey Arturo y Morgan Pendragon, hermanos y un hijo ilícito. De la torre en la pared sale una mujer con cabello púrpura, la mujer vestida de negro nota el humor indiferente del homúnculo. Su Alteza, señaló a Etach, su madre desea verla. La rubia volvió su mirada hacia la druida, palmeando el pan y tragándolo con ensoñación. Fufumgu, por favor, no hables con la boca llena. La mujer de cabello morado lo regañó. La rubia puso sus ojos verdes en blanco y se tragó la golosina. Bien, bien. Ya voy. Deslizándose de su posición encima de la pared, anunció sus pasos con el suave tintineo de sus botas contra la piedra. Cuando la mujer celta se giró y colocó sus manos frente a su abdomen y comenzó a bajar las escaleras de la torre, Mordred movió sus dedos medios hacia la espalda de la mujer. El hecho de que no la esté mirando no significa que no sepa lo que está haciendo, Alteza. Gfta. Más X más X más X más. Mientras caminaban por los terrenos del castillo, Mordred se ciñó más la capa. La llegada del frío invernal había sido abrupta, incluso inhóspita. Comparado con los días anteriores, el castillo parecía mucho más animado que cuando ella era mucho más pequeña. Todavía estaba vacío sin comparación, era cierto, pero era un lugar lleno de recuerdos. Los pies calzados con botas de Aetach se detuvieron frente a una puerta resplandeciente con relieves tallados de dragones preparándose para abrirla. Mordred sonrió a la mujer, que parecía tan estoica como siempre, mientras abría las puertas reforzadas con hierro con un gesto de la mano. Presumir. Señaló la rubia, llena de buen humor. No obstante, entró en la sala del trono que había más allá. Una habitación reutilizada que alguna vez había sido un lugar donde la habían mantenido alejada para siempre de la vista de su madre. Dentro, brillando con luz, estaba sentada su madre. La mujer adornada con un vestido de color azul intenso equipado con una gorguera de piel negra. A su lado, una silla vacía le hacía compañía. ¿Qué está pasando, mamá? Su sonrisa se derritió un poco.
La rubia mayor levantó la vista de un fajo de pergaminos en sus manos, sus brillantes ojos verdes notaron la apariencia de su niña, incluidos los restos de algunas migajas en sus labios. «Estabas comiendo bocadillos a escondidas otra vez», comentó Morgan, enrollando los trozos de papel en un rollo mientras se ponía de pie. «Maldita sea», murmuró la arquera, rozándose la barbilla con una manga roja. La mirada irónica de Morgan solo sirvió para avergonzar aún más a la mujer vestida de rojo, especialmente cuando Aetach entró y se inclinó por la cintura. «Su Majestad». La rubia rechazó las bromas del druida. «De todos modos», interrumpió Mordred, levantando un brazo y señalando a su madre. «¿Para qué me querías? No tienes que echarme encima a la niñera cada vez que quieras arrestarme por robar los bocadillos de la cocina». Ambas rubias ignoraron intencionalmente la ceja levantada de la mujer de cabello púrpura ante el término. «Ya es hora de que nos vayamos, ¿no crees?». Morgan finalmente comenzó, mirando hacia los tronos vacíos y luego volviendo su mirada una vez más hacia su hijo. Mordred se cruzó de brazos en respuesta. «Supongo». «¿A dónde vamos?». «Bretaña». «Francia». Las reflexiones ociosas de Morgan irritaron a la testaruda joven, haciendo que su pie comenzara a golpear el suelo mientras la bruja tardaba un minuto en responder. En realidad, estaba pensando en el este. Mordred parpadeó. «¿Eh? ¿A Roma?». La sonrisa de Morgan solo creció. «Oh, no. Mucho más al este». Aetach, detrás de Mordred, arqueó una ceja. «¿Atravesarás el mundo?». La bruja asintió en respuesta, la mujer rubia desplegó los pergaminos que había estado sosteniendo nuevamente. «Creo que hay un lugar determinado en el que nos quedaremos por un tiempo». Mordred miró los papeles con los ojos entrecerrados, mientras Aetach simplemente sacudía la cabeza. Con un suspiro, la mujer de cabello púrpura señaló, «¿Y qué hay de Gran Bretaña?». La burla de Morgan a cambio le respondió que era suficiente. «Este lugar ha sido aburrido desde mi nacimiento. Es prerrogativa de una bruja elegir una nueva guarida, ¿no crees?». La mujer de cabello púrpura juntó sus dedos. «Abandonar el mundo de la guerra no es de mi agrado». Morgan negó con la cabeza y agitó una mano desdeñosa. «Está bien. Has desempeñado bien tu papel, así que siéntete libre de encontrar tu valor en otra parte». Mordred entró en pánico, agarró a la mujer más alta y la abrazó, enterrando perfectamente su rostro en el busto de la mujer celta. «Pero, ¿quién me protegerá de ti?». La expresión poco divertida de Aetach era sinceramente bastante divertida. Incluso para Morgan, que tuvo que esconder una leve sonrisa detrás de una manga. «Te pareces demasiado a tu padre». Mordred sacó la lengua. «Eso es un cumplido». Más X más X más X más muchos años después. Más X más X más XX más el cambio de siglo había pasado. La humanidad se olvidó de la magia, de las bestias inimaginables. La ciencia y la tecnología avanzaron. De hecho, mientras salía de la calle, dejó que sus ojos miraran a su alrededor, cuando se detuvieron. Era la mujer más hermosa que jamás había visto. Sentada sola en un pequeño café en el Lower East Side de la ciudad. «¿Puedo unirme a ustedes?». Su mano se deslizó por el respaldo de la silla frente a ella. Levantó la vista de su bebida helada y sonrió alrededor de la pajita. «Estoy casado, ¿sabes?». A pesar de sí mismo, se rió. «Una mujer tan hermosa como tú. Sería una pena si no lo fueras. Los halagos no te llevarán a ninguna parte, ¿sabes?». Ella trinó la pajita dentro de su bebida. Admirar la forma en que su traje y el abrigo que lo cubría enfatizaban su constitución fuerte y la apariencia juvenil pero madura que mostraba. A ella también le gustaban los colores. «Nuevo amanecer, ¿están ustedes dos coqueteando otra vez?». Los ojos de Chirou, de color ámbar dorado brillante, levantaron la vista de la mesa para mirar divertidos a su hijo. Mordred con dos bebidas en la mano cada uno, vistiendo una chaqueta de cuero roja y un atuendo que parecía más algo que usaría un motociclista rudo que una ex princesa de Inglaterra. Ella le ofreció un café rico en sabor a vainilla, y robó una silla de una mesa cercana para sentarse en la misma mesa. Morgan, por su parte, simplemente trabajó para terminar su bebida demasiado endulzada.
Sin embargo, ella era realmente la mujer más hermosa que había visto en su vida. Su cabello caía sobre sus hombros, ese chaquetón que cubría un suéter y pantalones, hasta los tacones que usaba. Sus labios se abrieron en una sonrisa. Su mirada se volvió hacia Mordred y la chica le sacó la lengua. El músculo rosado teñido de blanco malvavisco. Sintió que era el único que realmente tomaba café ese día. Levantando su taza, señaló: «Bienvenida a casa, mi reina, mi princesa, nuevo amanecer 12». Los ojos de Shirou se alzaron y vio a una mujer vestida de blanco haciendo pucheros mientras llegaba con una bandeja con 3 montones diferentes de dulces y una taza alta de lo que él supuso era té. Sus labios se dividieron en una sonrisa gentil y complacida. «Sí. Bienvenido a casa tú también, Artoria». Su sonrisa valió cada minuto, cada cicatriz, cada momento de preocupación. Shirou, Artoria dejó su bandeja, inclinándose. «¡Hey! Él es mi esposo, así que deja de intentar acaparar toda la atención de él». Miró a Mordred, quien parecía irritada cuando su padre biológico y su madre comenzaron a pelear en las calles, no pudo evitar soltar una carcajada. Cerca de allí, una joven y tímida mujer de cabello plateado parecía asombrada. Ver a alguien a quien ella se parecía. «Maestro». «¿Eh? Esas mujeres». «No molestes a la gente cuando disfrutan de su café matutino, Gray». Pero, su mirada se volvió hacia el grupo, parpadeando en silencio. Desde dentro de su capa, una voz suave murmuró: «No te preocupes por eso, chico. Tú eres tú. Son ellos. Sigue así, ¿eh?». La chica de cabello plateado parpadeó, pero volvió su mirada hacia su maestra, leyendo las noticias de la mañana. En una foto de la portada, vio a un par de mujeres paradas hombro con hombro, ofreciendo sonrisas mientras una rubia de aspecto más joven estaba parada, sonriendo y lanzando signos de victoria, entre ellas. La familia hace una invaluable donación al Museo Británico de los Diarios del Caballero de la Ronda Sirve di Veré, en la foto. Morgana, su hija Momo y su hermana Altria. No aparece en la foto, el marido de Morgana, Shirou, arqueólogo que descubrió el artefacto en las ruinas de una isla frente a la costa de Gales. La atención de Gray volvió al grupo y descubrió que se habían ido. Parpadeando con sus propios ojos verdes, extendió la mano para tirar suavemente de la manga de Laurel Melloy. «Maestro. ¿Podemos ir al museo?». Aleta notas. «Quiero agradecer a todos los que siguieron hasta aquí. Este es el primer fanfiction que termino y, para ser honesto, fue necesario todo el estímulo positivo e incluso algunas críticas para que todo sucediera. Espero que hayas disfrutado la historia». Ors capítulo 29. Omake 4 Travesuras Caldeas 3 Texto del capítulo Destino / Amanecer Negro Omake 4 Payasadas Caldeas 3 Lentamente, Ruler levantó la mano de su libro y bajó los bordes de sus gafas mientras miraba las lentes a lo largo de la mesa que había ocupado en la biblioteca. Morgan había reclutado una silla a su lado y la había usado más como reposapiés ya que, por lo demás, ella estaba casi por completo en su regazo. Su mirada, de un brillo dorado que destacaba de sus rasgos cenicientos y de las marcas rojas que se extendían desde la línea de su mandíbula hacia abajo a través de su carne, se posó rápidamente en las 3 mujeres que se apoyaban pesadamente en la mesa frente a su esposa Yael. El archer de pelo negro, el lancer de pelo púrpura y Artoria, en su forma de saber. Tenía la sensación de que esto estaba a punto de salir muy mal. «Puedo, agua». Hizo una pausa, dejando que sus ojos se cerraran cuando la pobre Chikibu una vez más tuvo un accidente como resultado de su fuerza de rango y una mirada rápida a la cabeza de Morgan en su regazo confirmó que la bruja todavía estaba durmiendo, o al menos fingiendo. Apostaría mucho dinero por esto último. Conocía relativamente bien a su esposa. Después de todo, había estado con ella durante casi 2 milenios hasta todo el asunto de la incineración de la humanidad. Ejem. Ayudarlas, señoras. Sí, va a ser un mal día para leer. Más X más X X más X más X más oye, Tristán. El pelirrojo parpadeó y giró sobre un pie mientras miraba a una mujer rubia y vestida de rojo. Ah, Mordred. Sin embargo, su armadura se veía diferente.
La forma extremadamente violenta en que su rostro chocó rápidamente con el suelo después de que su guante se estrelló en su rostro le hizo estar bastante seguro de que debía haber hecho algo para molestar al caballero de la rebelión. Aunque por su vida, no sabía por qué. Más X más X más X X más X más X Shiro. Ruler levantó la vista distraídamente mientras pulía el borde de Excalibur Morgan y fue recibido por un rostro familiar, aunque desalentador. De pie en silencio, la variante del Rey León de su amada Artoria. Sin embargo, era cierto, había hecho todo lo que podía para evitar cualquiera de sus formas de libertad. Este fue el que más dolió. Ver a aquel a quien había enfrentado tan personalmente ese día hace tanto tiempo. Aquel a quien había matado y cimentado su propio estatus como espíritu antiheroico. En silencio, desterró la espada nuevamente a las sombras y comenzó a levantarse y marcharse, solo para que sus manos tomaran suavemente sus hombros y lo atrajeran hacia adentro. Los labios se tocaron y su rostro no podría haber parecido más confundido. Incluso mientras estaba cerca, acechando en las sombras, una mujer de cabello rubio y ojos verdes simplemente observaba en silencio, levantando su mano derecha y girándola distraídamente una o dos veces, con los ojos fijos en su dedo anular.